Diálogos. Diálogos. Buenas tardes, amigos, estamos iniciando Diálogos. Les habíamos informado que nos acompañarían en este mediodía el doctor Tenorio y el doctor Moncayo. El doctor Patricio Moncayo lamentablemente ha sufrido algún deterioro en la salud y no nos va a acompañar, pero está con nosotros Rodrigo Tenorio, a quien, no solo por su especialidad, su adhesión a los medios de comunicación para comentar, por su experiencia y porque es un estudioso de las reacciones sociales y de su comportamiento, le vamos a plantear a él el tema y buscar qué le está pasando al Ecuador, qué decisiones está tomando. Así es que, Rodrigo, bienvenido, buenas tardes. Gracias por la invitación. La primera cosa que sería es, el Ecuador está definiendo algunas formas de relacionarnos socialmente a través de su legislación, de la declaración. Entonces voy a plantearte estas últimas decisiones. La primera, que tiene que ver con la corrupción y que tiene que ver también con esta decisión de la Asamblea de reformar el Código Integral Penal, pero dejar de lado aquello que se refiere a las incautaciones de los bienes no muy claras, para no decir... non santas. Non santos, exacto, sí, sí. Esta primera cosa, cuando una asamblea dice que no vayan por la incautación de los bienes, está diciendo que pueden ser usados políticamente para incautar los bienes de los opositores, o está cuidando, como la sensación parece que genera, cuidando lo que ya se han apropiado los que están haciendo política en estos días. Esa primera visión, para luego ir por el aborto, por el cultivo de la marihuana, o sea, hay unas definiciones como país, si estamos en el medio, adelante, atrás, pero comencemos por esta. ¿Qué definimos con los ecuatorianos? ¿Cómo percibimos la corrupción y esta reacción de un órgano que debería ayudarnos a tener una paz social, pero que nos plantean así y aprueban una cosa que dice, esto no toca? De entrada, primero agradeciéndote por la invitación. En segundo lugar, basta que una institución deje de lado un territorio real y simbólico, social, y no quiera meter ahí ojos, nariz y manos para ver qué pasa, ya es sospechoso. Ya. O sea, la actitud de no transparentar ya es... Ya es sospechoso. Porque todos los medios de comunicación, los líderes políticos hablan de millones de dólares que han sido desviados y que en algunas manos han de estar, pues, seguramente. En alguna parte. En alguna caja fuerte han de estar, en algunas cajas fuertes. Si eso nosotros vetamos, es decir, esto no se toca, bueno, no hay legitimidad para ninguna otra acción. Porque si una de las cosas ha caracterizado al Ecuador en estos 10 últimos años ha sido justamente la corrupción. Hay varios tipos de corrupción, por supuesto, desde la corrupción de la palabra, ¿no? O sea, para mentir y engañar a la gente, hasta la corrupción económica, que tiene que ver con el asalto y el robo. Claro, que es una de las corrupciones que más ha afectado al país, porque si en un país un buen porcentaje del presupuesto va a manos de los corruptos, el país no se desarrolla. Claro, se retrasa y además genera una sociedad de deshonestos. Ya. Porque si los poderes son deshonestos, ¿cómo pueden construir una sociedad de honestos? Si el profesor de una clase, sea de primaria, sea de lo que sea, es deshonesto, ¿cómo puede construir niños, adolescentes, adultos honestos? Entonces, esta actitud, más que actitud, esta determinación de no analizar los destinos de los fondos, deja mucho que desear. Ya. Y deslegitima, ojo, todo el resto que hagan. Claro, porque le escuché al señor presidente de la Asamblea decir,
en estos puntos que no estamos de acuerdo, los medios, un poco como casi culpando a los medios de comunicación, se han ensañado, pero en las otras cosas que hemos hecho bien no les han dado importancia, deslegitiman lo que ha pasado. Entonces. Claro, no es que no se dé importancia, es la misma asamblea la que deja de dar importancia a eso, porque al cerrar la puerta del análisis de la corrupción económica, porque hay otras corrupciones, Claro, sí, sí. de la corrupción económica, ¿qué legitimidad tiene para decir, bueno, esto no toquemos, pero esto vengan a ver acá? No, señor. Porque si bien es cierto que la gran corrupción del lenguaje que se produjo durante esos 10 nefastos años, De estado de propaganda. es tan enorme y tan escalofriante la corrupción de la palabra. Eso no quiere decir que se aminore la gran corrupción económica. Claro. A veces la gente puede decir, bueno, ya, como decía en tiempo de Velasco Ibarra, de quién estamos hablando, bueno, con tal de que haga obras que roben nomás. O sea, no es así, pues, o sea... Pero no, y esto puede ser entonces, Rodrigo, una traba que nos ha quedado a los ecuatorianos de aquello de que hagan obras y que roben. sí, o sea... Total, todos roban, dice. Y entonces la sociedad no tiene una respuesta dura, concreta, ni de aislamiento para los delincuentes. Es que en realidad se trata de construir otra ética, ¿no? Ya. Una ética de la falacia, una ética del engaño, porque las obras, sí, pueden ser faraónicas, ¿no? Como pueden ser casas modestas. Las obras vienen a servir como de anteojos Yeah. para no ver, oscuros, Son unos anteojos oscuros claro, para no ver, para ver en la noche que no se puede ver. que no se puede ver. Entonces, esto termina siendo una falacia, no solamente política, sino también ética. Pero, y para ir en esto de esta falacia política y ética, pero también los ecuatorianos, la sociedad en general, no enfrenta con mayor dureza, o sea, no hay un movimiento que rescate esto. Hemos visto reacciones que dicen, oigan, ¿cómo dejan estos delincuentes sin tales y tales cosas? Bueno, justamente porque los poderes de alguna manera están contando como haber a su favor esta especie de modorra social, de la cual no hemos salido después de estos 10 años ya prolongados, estos 2 años más. Y esta modorra es fatal, por supuesto, y el país no termina de movilizarse, ¿no? El gobierno actual no ha hecho gran cosa para hacer que la corrupción esté tan abierta a la luz del día que todos y cada uno de nosotros sepamos de qué realmente se trata. Para completar, porque han sido unas semanas muy, digamos, venimos desde antes de los 10 años hasta ahora, que ya son 12 un poco más, hablando de cómo se han llevado. Tanto que la gente como que ya ve una cosa normal. ¿Quién se habrá llevado esta semana? ¿Y cuántos se habrán llevado? Qué trágico. Claro, y hay una especie de tolerancia, como diciendo, si este es un gobierno de transición, esperemos, cuidado, no hagamos olas. Pero igual entonces se nos están burlando porque son los mismos. ¿Cómo puede decir la presidencia de la República que, bueno, no vamos a tocar esos temas? No, o sea, es echarse la soga al cuello. ¿Por qué? Una sociedad de hipócritas. Los gobiernos hipócritas. Los gobiernos son absolutamente hipócritas, la sociedad no. ¿Y por qué les toleramos entonces? Porque les reciben en sus casas. Porque no hemos construido una sólida política de protesta, de reclamo, de exigencia de cuentas claras. No hemos. Después de 10 años
de correísmo en los cuales ni siquiera podíamos estar así reunidos y hablando, peor escribiendo. Entonces, de pronto salimos, pero encontramos que no hay, desde el poder o desde los poderes, condiciones para... no se dan las condiciones, y no solamente que no se dan, sino que se rechazan las condiciones. Claro. No vamos a tocar esto, ¿no? Uy, eso es fatal. Claro. Eso es un mensaje fatal. De que la sociedad, entonces, les tenemos que tolerar. Debemos callarnos. O sea, a lo mejor viene en este rato, si tú tienes datos económicos, balances y todo, y sacas este rato, a lo mejor vienen a detenernos. A detener, claro, sí. Porque estamos usando eso. Claro. Y ya voy a esto de los datos, que es la otra, con la que cerraron esta semana, digamos. Después viene esta discusión, Rodrigo, del aborto en el caso de violación. Hay unos más extremos que dicen el cuerpo de las mujeres, la decisión es de las mujeres, si quieren abortar, que aborten. Pero aquí en el Ecuador por lo menos decían, tratemos el tema del aborto cuando son niñas y han sido abusadas sexualmente. Revictimizamos al obligarlas a tener esos niños, al judicializar una decisión que a ratos podría no ser de ellas. No les ofrecemos ningún sistema para ayuda, para que tengan esos hijos. ¿Qué va a pasar con esos hijos? Niñas de 14 años que se enfrentan a un mundo donde todavía no tienen instrumentos para defenderse ellas, peor una... Frente a esto, psicológicamente, ¿qué nos pasa? El tema es asaz complejo, por supuesto, como todos los temas sociales. Y hablar del aborto es tocar puntos muy álgidos en las tradiciones cristianas. Ya. O sea, sí tiene que ver un tema de concepción religiosa. Absolutamente. Ya. Este es un país laico. Por definición. Por definición. Por pero definición. por convicciones... Por práctica no es un país laico. El laicismo tiene que ver con que vos como profesor en la escuela y en el colegio no tienes que hablar de religión y tienes que puedes hablar de religión, pero no tomar partido. Exacto. Pero el laicismo realmente, que es la definición del Estado, no se está revelando al vetar el tema del aborto. Porque el laicismo es el dejarte a ti como ciudadano... Una decisión. El que asumas tú tu propia decisión y que no haya un principio superior a ti, que no sean los principios sociales, que te impidan, que no sean los principios sociales. El laicismo no tiene nada que ver con la violencia, no, ni con el asesinato, no. El laicismo es la no participación de la religión en la decisión de las personas. Entonces, el aborto está íntimamente ligado a la religión, desde siempre. Sí. Entonces, la Iglesia Católica tiene derecho, por supuesto, tiene derecho a decir, claro, es una institución. A tener un pensamiento, a tomar una posición frente a eso. La Iglesia ha tomado una posición radical y no ha cambiado. Y no ha cambiado. Pero esa es una posición religiosa. Ya que no tiene que ser mezclarse con la política de Estado. El Estado es una entidad laica, por definición. Y siendo una entidad laica, por definición, está obligado el Estado a dejar al libre albedrío a las personas, jurídicamente y lingüísticamente. ¿Ya? Es decir, o sea, a conceptualizar de una manera distinta. Distinta. Sí, no es un tema de religión no. ni de dogma de fe. No. La Iglesia tiene todo el derecho de decir a sus feligreses qué es lo que cree. Lo que cree. Y los feligreses tienen el derecho de hacer lo que ellos quieren. Claro. Incluso de adherir férreamente a esas o no.
Ya. Pero el Estado, desde la laicidad, El no, deber de por todos. Pues. no puede hacer ninguna otra opción que el de la libertad. Entonces, la mujer, el hombre, quien quiera tomar una decisión al respecto, lo toma desde su libre albedrío, Ya. sabiendo que no hay un poder especial extra Claro. que lo pueda Que lo pueda juzgar. vetar y juzgar. Pues, ¿no? Claro. Pero ahí entonces, ¿cómo explicar, cómo dialogar con la sociedad frente a un hecho de violencia que es una violación? Y de las niñas que tienen hijos a los 12, 14 años. A los Y para- 8 años, por favor. Ya, a los 8 ya hay. Se hablaba de 1.532 casos del año pasado. ¿Has tratado alguna vez, supongo que sí, pues en esta carrera, a una niña de 14 años con un hijo a cuestas? Pero por supuesto. Sí. Peor uno de 10 o No, 8, o sea, es un problema tan grave que realmente escandaliza que los poderes no tomen cartas en el asunto, no desde la moral, sino desde el moralismo, o desde esa moralina, como dicen algunos, para lavarse las manos, ¿no? Cuando estuve en la Universidad Católica, hice relación con unas 2, 3 chicas alemanas que estaban recorriendo el país. Sí, eran estudiantes. E estaban investigando qué pasaba. Sí, eran estudiantes de universidad de Alemania. Y fueron a mi aula y una de las alumnas mías les preguntó a ellas qué pasa en Alemania cuando una chica de 13, 15 años se embaraza. Las 2 chicas contestaron al unísono: 13, 15 años embarazadas. Se escandalizaron. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que en el Ecuador haya chicas de 14, de 12, de 13, de 10 años embarazadas? No podían entender en qué país estaban. Esto para decirte que hay algo muy grave que está aconteciendo lo estamos tratando. Y que no lo estamos tratando. Y entonces los poderes religiosos, porque es un poder, y los sociopolíticos, todos se lavan las manos. ¿Qué no estamos haciendo con los estudiantes desde el primer grado de escuela en adelante? ¿Qué no estamos haciendo? Y lo que sí estamos haciendo es callarnos. Callarnos. No sé si te acuerdas cuando hace años se propuso que, por ejemplo, en las universidades y en algunos lugares medio públicos hubiese dispensadores de preservativos. Claro. ¿Sí? No fue el escándalo. La iglesia puso el grito en el cielo. Estaban promocionando la promiscuidad. La iglesia no estaban cuidando nada de lo que otros se decían, ¿no? O sea, eso es una mentalidad que conservador en extremo. No, hipócrita. Hipócrita. Porque por un lado dicen una cosa y por otra hacen otra. Es una posición hipócrita. Es exactamente lo que aconteció en el Vaticano hace un par de meses, ¿no? Con el segundo aborto al Papa, que le botó las llaves de la oficina en la mesa, porque no condena a los cardenales y más que han abusado sexualmente. Entonces, el discurso es una maravilla, pero la práctica es otra. ¿Qué es? ¿Sí? ¿Es esto lo que dicen, arreglar las cosas casa adentro? Esa es una visión que la Iglesia nos ha dejado también, incluso para tolerar las cosas que pueden pasar en cada una de nuestras casas. Mire, hay algo peor todavía que eso. Y es que si tú como profesor o rector denuncias que la Juanita de 11 años está embarazada, creas mal ejemplo y mejor te calles. Y como hay que volver a la moral. Sin averiguar qué le pasó, por qué está embarazada. No interesa. No. Y porque pero no hay... encima de eso es mal ejemplo porque fue
Por eso, y volver Claro. a lo que decíamos, a la manzana podrida hay que sacar Sí. fuera del colegio. La ley prohíbe la Sale expulsión, expulso, claro. pero hay Pero igual le mil saca. subterfugios que le Para convencen. aislarlas. A ti como papá te convence, vea, no, su hijita no va a estar así, mejor va a estar cuidadita. Nosotros vamos a pasarle los deberes a que haga y no va a perder el año lectivo. Sé de memoria. Porque acaso que es un solo caso, son cientos de casos. Y no los hemos enfrentado correctamente. No. Y poner ahí, obligarles a estas niñas a tener los hijos porque se embarazaron, ¿en qué parte rompen cambio? Ese es otro problema, ¿no? La maternidad prematura. ¿Será justo que una niña de 11 años, de 9 años, sea mamá? A ver, ¿qué dice el gobierno? ¿Qué dice la política? ¿Qué dicen los padres también? Que los papás no están de acuerdo en que sea. Que no sea madre. Y entonces, ¿por qué le van a obligar a que tenga? ¿Por qué se oponen al aborto? ¿Se puede llamar aborto en esa edad? Sí, es un aborto desde el punto de vista funcional, llamémosle así, es un aborto. De lo clínico. Claro, pero Porque la decisión no toma la niña. Pues. no O sea, a puede ella le pasó tomar. una desgracia. Es una desgracia. ¿Cómo le puedes pedir a una niña que le pasó una desgracia que tome una decisión? No es de ella su Claro, cuerpo. pero sí la familia actualmente acude al aborto. Ya. Todas estas niñas, o casi la mayoría de estas niñas, van al aborto. Pero aquí hay un grave problema. Claro. Y es quién aborta, quién hace el aborto, quién practica el aborto. Allá viene la seguridad de salud también. Pues. Claro, no va... Si está prohibido. Como está prohibido, no va a ir a un centro de salud. Entonces hacen estas personas, ¿no?, que viven en los escondites sociales y que de ahí medran de estas cosas. Claro, ¿no? hay gente que ha hecho Y, mucho dinero. Hay muchas niñas que mueren ahí en estos sitios. Esas muertes no se conocen. Son estas muertes vergonzantes. Claro, ¿no? absoluto. De la sociedad, no solo de la familia, de la sociedad. Yo creo que acabas de usar la palabra más precisa para todo esto, vergonzante. Es vergonzante para el país que sepamos que chicas de 11, 13, 15 años están embarazadas. Es vergonzante. Sí. Es que la sociedad no ha podido responder sobre su cuidado. Lógico. ¿Qué educación están recibiendo? Y no es no a esto, no a lo otro, no a la relación sexual. ¿Cómo tener relaciones sexuales? Con precaución, en último Claro. Claro, para que vayan entendiendo lo que es incluso la responsabilidad con la que deben actuar. Claro. Pero eso es educación. Eso es educación. Y frente a esto, esta sociedad que genera pedófilos, que genera esta relación difícil de entender a veces, ¿no? Pero ustedes profesionalmente los deben haber... La familia debe tener cuidado de sus propios parientes. Claro. Entonces. Esa es la parte perversa de la sociedad. La otra no es parte perversa. Una chica, los chicos se entregan a prácticas amorosas y terminan haciendo. Eso no es perverso. Lo perverso. No, eso es no es un poco sus propios descubrimientos. Y si no han tenido formación, ahí están las consecuencias. Claro, pero eso es parte, llamémosle entre comillas, de la normalidad de ustedes. Lo perverso es lo otro, ¿no? O sea, el abuso sexual. Exacto. La trata de niñas, de chicas de 14, 13 años en prostíbulos secretos. Y a veces prostituidos por las propias familias, ¿no? Por la propia madre. La madre. Esta sexualidad es otra. Y ahí, por supuesto, hay también embarazos, ¿no? Claro. Pongamos un ejemplo así claro. El director de una escuela, padre del vicepresidente de la República, embaraza a una niña de 12 años. Embaraza. Y cuando digo embaraza, no era la primera vez que no, la abusaba segunda de eso, conocida. ¿no? La segunda conocida. Pero a la niña esta, que era hija de la que cuidaba la escuela,
la madre no la denuncia, no solo porque era el director de la escuela, sino que es padre del vicepresidente de la República. O sea, Y la sociedad, no pasa nada. Y- Y hay una directora de estudios que les dice que un poco más que vaya a agradecer. claro. O sea, por eso hablaba al comienzo de esa complicidad perversa de los regímenes sociales, que en el discurso público se rasgan las vestiduras, Sí. pero en la práctica es el caso más patético. Sí, ¿no? Es una cosa que indigna al mismo tiempo que da vergüenza. Pero ese es el ejemplo. Ese es como la punta del iceberg que conocimos. Pero todo eso y lo que está detrás de todo eso. ¿Cuántos profesores deberían estar presos? Sí. Porque hay un montón de niñas y niños abusados sexualmente en los estatutos educativos. Rodrigo, la sociedad tiene entonces ahí una enfermedad, pues, que la tiene que enfrentar. Se hace obligándoles a tener niños, y ahí te haría la pregunta así a boquejarro, como suelen decir. ¿Estarías de acuerdo con que el presidente de la República, por ejemplo, en una reflexión, vete aquello de que se siga judicializando el aborto en cuestión de temas de violación? Pero por supuesto, Sí. yo creo que el presidente de la República, que en Tiene algunas una cosas oportunidad es de avanzada, se avanzada supone, en ¿no? algunas cosas, pero que realmente su pensamiento de avanzada sea Se eficiente y eficaz. O sea, y en estos temas que se deje de jugar al gato y al ratón. Porque o tomas, como te digo, en Europa, las cosas están claras Claro. en Europa. O sea, ¿cómo puede haber una niña de 13 años, mamá? O Embarazada. sea, eso no va en contra de la niña solamente, va en De contra del contra toda la Estado. sociedad, pues. Del Estado. Claro, Afecta al Estado. Claro, es que tiene todas unas Por consecuencias supuesto, generales. no es solamente de esta niña, es de la familia, es de los hermanos, de las compañeras, desde el colegio, es del Estado. Tenemos que mirar estos problemas con ojos sí, de 180 grados para mirar todo el panorama y no quedarnos en la casuística. Pero ya hay una parte de la sociedad que incluso se moviliza, yo diría, y se moviliza en más número, quizá por lo religioso, ¿no? Para decir que no, que la vida se defiende desde, y no importa si es niña, no importa si es producto de una violación, no, la vida se defiende la vida. Pero imagínate vos que estén casi pontificando al respecto, quienes han hecho voto de castidad y no sé qué, y que no tienen familia y no se casan y no tienen hijos y no tienen nada, teóricamente. Claro. ¿Cómo pueden ellos teorizar? ¿Cómo pueden ellos legislar? ¿Desde dónde legislan? ¿Desde dónde condenan? A ver, zapatero a tus zapatos, pues. O sea, si el mundo respeta esa decisión del celibato, por ejemplo, porque es una decisión de ellos, por su vocación, por lo que quieran, ¿por qué quieren obligar a otros a ser madres? No, y además, no es que obligan, sino que se ponen en una posición crítica. Claro, de juzgar. De juzgar y Parece que la vida víctima hecha... es, A ver, la víctima es una... Independientemente de lo que vos tengas fe o no Ya. tengas fe, creas en esto o creas en aquello, que hay que respetar, cada quien tiene Sí, sus derechos. Y es Pero importante. no se puede utilizar la fe para maltratar a la sociedad. la sociedad los y a los niños de esa chicos, chicas, sociedad, para juzgarlos. guaguas, papás. Es una infamia del país. Y en gran parte es culpable de la Iglesia Católica. Porque volvió oscuro, opaco algunas cosas, ¿no? Primero porque uno no tiene un discurso claro, pues. O sea, hablar en teoría del respeto, de la sexualidad y de no sé qué, y de los hijos de Dios, está bien, o sea, sigue hablando. Ya. Pero esa no es la práctica social, pues. Rodrigo, y el aborto en sí ya tratado, no sé, cuando conversas con una chica o te van a tratar los papás y eso, que ha abortado
porque tenía 15 años, porque tenía 12 años. 11 años. 11 años. ¿Cómo lo enfrentas? ¿Cómo le dices esto que te ha pasado? No es ni un pecado tuyo, no es una carga, tienes que... ¿Cómo se enfrenta a eso? Bueno, como en cualquier otra suerte, problemática, es poder asumirlo en primer lugar, ¿no? Ya. O sea, tomar conciencia Claro, de él. asumirlo, ¿no? Si tú no asumes algo, ¿cómo lo elaboras? ¿Cómo lo trabajas internamente? Tienes que asumir que hoy día por A o Z pierdes de pie. Tienes que asumir. Claro. Y eso tiene un duelo, implicará un tiempo, hasta que ya no tengo pie y me voy a poner una prótesis. Ya. Eso es asumir. Vas trabajando. Es un trabajo asumir. Y este trabajo de la asunción no corresponde solamente a nosotros los profesionales, corresponde a la sociedad, la familia, ¿no? En general, ¿no? La sociedad. Rodrigo, y en el otro caso, que deciden que tenga el niño, no decide la niña, sino la familia en último caso, que deciden que tenga, ¿cómo se trata eso? Mira, ¿Le aceptarán de buena manera pues, la propia a eso familia iba. al niño? Conozco tantos casos de niñas que terminaron siendo obligadas a ser mamás. Y luego, qué maternidad tan complicada. Tú puedes decir que una mujer, mira qué cariñosa es, ¿no? Cuánta ternura da a sus hijos. Pero la ternura aparente puede no ser más que el disfraz de grandes violencias. Por supuesto. ¿Cuántos hijos no deseados habitan caminando en nuestra ciudad? Sí. Que llegaron por accidente y están ahí y aparentemente deseados y queridos por la familia. Y sin embargo, cuán maltratados han sido. Y ellos lo saben, consciente e inconscientemente. Cuando nosotros analizamos historiales... Entonces estás generando jóvenes también, ciudadanos de futuro, con un gran peligro distorsionado a su... A eso voy. Ya. Distorsionada su sexualidad, violentos, se han expuesto a innumerables accidentes de tránsito, siempre se están cayendo, siempre se están lastimando. O sea, es un panorama inmenso de cómo se maneja eso. Y no es raro, por supuesto, el caso de que una mujer que fue mamá muy tempranamente, tenga una hija que va a repetir la historia. Que le puede volver a pasar. No, como esto le pasa. Le pasa. No digo todas, claro, pero eso se da. Hay un momento dado en el Rodrigo, entonces tú dirías sí al aborto. Es que eso es decir sí al aborto, no. Es a una política de... A una despenalización. Del aborto. A una despenalización. En caso de violación, ¿o tú ampliarías más? Yo ampliaría. Así ampliarías. Porque... A una decisión de jóvenes que incluso a los 18 años pueden decidir, yo quiero hacer otras cosas todavía. Claro, o sea, es que estos temas... Pero no es dañar también la mentalidad de los jóvenes, hagan nomás lo que les dé la gana sin responsabilidad. Yo creo que esa es una salida falsa, ¿no? Del poder. De que, hablando de esto, entonces ahora sí... Es el destape total. No es cierto. Eso no se da. Esos son los subterfugios que busca el poder para tapar sus debilidades, ¿no? Al mismo tiempo que aprueban esto de no despenalizar el aborto, en este mismo COI autorizan el uso de la marihuana con fines terapéuticos y por lo tanto ya la producción. Y las calles, y el uso de las calles para usar. Me parece que por lo menos en esto, por fin, estamos empezando a caminar decentemente. O sea, para plantearnos claramente qué pasa. Claro, o sea, eso de... Y frente a eso tampoco ha habido una reacción, ni de unos ni de otros. Es que realmente esto se esperaba, ¿no? Y como sin ley estaba funcionando. O sea,
sobre todo el uso de la marihuana. Centrémonos en la marihuana porque en general Que es la que se autoriza. En claro, y además porque todas las otras sustancias en general sí. hacen mucho daño. No así, Dañan al ser humano. dañan. No así la marihuana. La marihuana parece que ayuda, ¿no? La marihuana, bueno, ahí sí ya puedo hablar porque tengo hasta varios libros sobre la marihuana. La historia de la marihuana se remonta a los orígenes de la humanidad, de la cultura, para hablar mejor. ¿Ya? Los orígenes de las culturas chinas, por ejemplo, y de todo el oriente asiático, ¿no? Y del oriente asiático donde la marihuana viene caminando hacia occidente a lo largo de los siglos, poco a poco. Hasta que pero vino para quedarse. Para quedarse, no hay poder ninguno que lo vaya. Perdón, Rodrigo, ¿qué libros recomendarías de estos sobre la marihuana que deberíamos comenzar o volver a leer? En algunos casos los alumnos tuyos han leído. Ecuador y la marihuana. Ecuador y la marihuana y el sujeto y sus drogas. El sujeto y sus drogas. ¿Eso dónde los encuentran? Es para que podamos entender y ampliar. Yo creo que ahora el libro es difícil. Yo estoy con ganas de buscar quien haga unas segundas ediciones. Solamente en bajarse de internet. En el internet o en alguna de las bibliotecas de la Católica. En las bibliotecas, sí, de la Central, la Católica, están los libros. Entonces tú nos decías, ahí vamos a ver la historia, vamos a poder ver. ¿Qué sientes entonces? Está clarificándose esta relación, digamos, con la planta. Sí. No es que están promocionando que se droguen. No, esa es otra de esas salidas en falso de la moralina, ¿no? Ahora sí todo el mundo va a ser drogado, ahora las calles van a ser escenarios. De zombies ahí, de drogadictos, de depravación sexual. No. Mira, yo siempre pongo como un ejemplo así medio paradigmático para mí el asunto del cigarrillo. Hace 15 años en esta reunión estábamos fumando tú y yo, posiblemente. Sí. Porque en los medios fumábamos. Sí. Las ruedas de prensa, nada menos de que el secretario general de la administración, me acordé de un hecho, que era don Alejandro Román. Es que él tenía un tabaco prendido en el cenicero y otro en el dedo. Claro. Y daba las ruedas de prensa así. Claro. Los aviones tenían espacios para fumadores. En el cine se fumaba. Claro. En los buses se fumaba. Y yo te pregunto, ¿hubo alguna ley? ¿Alguien, el Ministerio de Salud, la policía, alguien publicó alguna ley, editó alguna ley, impuso alguna ley que prohíba fumar? Nadie. Aunque después con el tratamiento y hemos visto que causa daño. Sí. Lo que cuesta se ha ido prohibiendo en espacios más por salvar al resto que al que quiere fumar. Pero ya. O sea, si yo quiero fumar, fumo. De pronto, sin que nadie diga nada aparentemente, empezó a construirse una cultura antitabaco. Ya era respetar al otro. Respetar al otro. Ya no te permitía que te fumes en el dormitorio, por ejemplo, porque están los niños. Sí. Los niños empezaron a tener importancia y entonces ya no. Ya fumar afuera en las gradas también ya se quejaban otros. Poco a poco no hubo ley. Y la humanidad ha dejado de fumar en un porcentaje inmenso. No es que lo han dejado. No ha desaparecido. Fumando por decisión propia. Si quiere fumar en su casa puede fumar, pero ya en los sitios por respeto a los otros. Son millones las personas que han muerto con cáncer de pulmón, de hígado, por problemas cardíacos por el tabaco. No conozco, y es un argumento de ignorancia, pero he investigado, pero no conozco uno solo que haya muerto por marihuana, por ejemplo. Ya. Sí, claro, no hay, pues no, nadie ha dicho se murió por marihuanero. Yo he buscado. Como decían en las ciudades pequeñas, este es marihuanero, ¿no? No, yo he buscado estadísticas nacionales, internacionales, de Europa, Estados Unidos,
Y no he encontrado, pero puede ser que sea un defecto mío. Pero en general no aparecen, No, por ya. lo menos, ¿no? Más bien se dice son de uso terapéutico, Claro, para controlar el dolor y que no afectan ni siquiera, digamos, porque una de las grandes discusiones era que afectaba a la memoria, a la mente, al cerebro en general. claro, dirigí una investigación sobre uso de marihuana en profesores universitarios del país. Ya. También está ese libro ahí. Es El el uso- uso de la marihuana entre los profesores En profesores universitarios, Ya. no en estudiantes, Ya. porque es obvio. Claro. Pero en profesores y Con seguridad los más lúcidos eran los Los- que se habían ayudado en algo. ¿Ya? hay un montón Sí. de profesores que vienen fumando desde cuarto curso de colegio y siguen en la universidad. ¿Eso genera adicción o no? Bueno, sí. Yo tengo una definición de adicción, Ya. haciendo un juego de palabras, ¿no? Adicción, lo que queda fuera de lo De lo decible. ya. No, de lo decible. De lo decible nomás. Adicción. Ya. O O sea, de lo que no pero se también, habla. pero entonces pasa también por reconocer que yo, pongamos un ejemplo así más trivial, o sea, yo soy adicto al chocolate, me encanta, o sea, no hay un día que no pueda comer chocolate, Claro, pero la adicción es aquello que pero no no puedes... puedo contar. Claro, que no puedes, eso es mi secreto, ¿no? Que yo soy adicto al alcohol. Ya. Que no se enteren, ¿no? O sea, Sí, sí. entonces queda fuera. Adicción, o sea, Y además cuando la cosa, cuando la sustancia se transforma en cosa pura, es decir, la marihuana deja de ser marihuana, el humito que Yahvé pedía y se quejaba que no le daban, Yahvé Dios, también pedía el humito de la marihuana. O sea, en la parte mitológica dirás, ¿no? No, en la Biblia está, En la ¿no? Biblia está. Claro, en la Biblia está. Ah, Claro. Hay una investigadora rusa que ha investigado muchísimo los textos sagrados y ella encontró ahí el Salmo donde está, ¿no? Preciso. Ya. Ahí se encontró y dice, pero no será solo una interpretación. No, está el texto. Está el texto. El texto. O sea, ahí viene la parte que tú nos decías hace un momento, esto es tan histórico, tan del cultural, que puede haber sido tratado como lo espiritual y lo trascendente, ¿no? Hubo un pésimo manejo de estos temas, ¿no? En Estados Unidos se les quemaron los fusibles y claro, como vieron lo de la heroína y esas Se cosas vinieron otras drogas muy duras, que muy dañaron a los jóvenes. que dañaron, Gran parte de la sociedad tuvo problemas. claro, por eso. pero allí hay que hacer también un poco de historia. Era una generación que venía de la Segunda Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial a los soldados, tanto, por lo menos a los alemanes que sí consta, se les dio... Estaban marihuana. Marihuana, heroína y más por cosas. dolor, ¿no? pero para tratarles el tema de la guerra. Claro, y para entrar a las batallas tenían sustancias, pastillas, para entrar a las Les batallas. preparaban. Hubo ahí una manipulación. Claro. No es lo mismo si decides fumarte un porro de marihuana, como dirían, a que te metan pastillas Entonces- para transformar. Entonces la guerra a las drogas surge de lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial y lo de Vietnam, porque Vietnam fue algo espantoso al respecto, porque los jóvenes norteamericanos se vieron expuestos a una cosa horrorosa. El mundo ha hablado muy poco después de Vietnam. Sí. Pero las consecuencias, uno visitando los propios Estados Unidos Claro, uno sabe las consecuencias, Sabe las hablando con gente que estuvo ahí. y al verles a gran parte de los mendigos Claro. y de los de las calles norteamericanas son producto de Va la guerra. Entonces, a veces socialmente hacemos cortes, ¿no? Y olvidamos lo que olvidamos queremos. de dónde vienen las cosas, ¿no? Y las cogemos de este rato así como si tuviesen valor de representación ahí como están. No son así. Tú dirías hay que enfrentar esto con educación, con claridad y Y transparencia. con historia, La historia. con historia. Porque de lo contrario,
aparecen como si los chicos de hoy día se hubiesen inventado la marihuana, como si los chicos de hoy día, los de finales del siglo pasado, fueran la generación mala. A ver qué pasa. ¿Qué consumían los poetas, los músicos, los pintores a finales del siglo XIX? Sí. Opio. Opio. Sí. Bueno, pero aquí incluso llegó, yo recuerdo haber visto Heroína las y opio. plantas, claro, heroína y opio. La amapola, que era una planta que adornaba jardines, Claro, en mi que casa. estaba, claro, que estaban en los páramos. Claro, hermosa. Los colores de la amapola eran Hermosa, siempre, sí. ¿no? Después se prohibió y se puso que podías tener hasta 2 plantas como adorno en el jardín. La gente se asustó y creo que ha desaparecido, Yo no hay por nada. lo menos en los jardines de las casas. No, porque pueden denunciarte. Exacto, sí. Te puede ir muy mal. Ahora pasará con la marihuana lo contrario. Se puede estar en el jardín de la casa ya sin ninguna vergüenza, ya es legal. Yo creo ¿O que qué es pasará? Yo creo que es necesario que el Estado, para no hablar del gobierno, el Estado entero entre en un proceso educativo al respecto. Yo mismo he querido ofrecer alternativas educativas, pero bueno, no han escuchado. No, pero se las puede plantear públicamente, Claro. para que se recoja y que la sociedad presione por eso. Para hacer procesos educativos sólidos, no desde el bien y desde el mal, sino desde la educación, desde el conocimiento, porque el precepto del bien y el mal no crea actitudes, crea temores, Ya. porque el bien y el mal ofrecía o el cielo o el infierno. ¿Qué prefieres? En cambio, la educación crea actitudes. O sea, Frente a frente y al respeto mundo. al otro, claro. Frente al mundo, crea nuevas actitudes. O sea, los periodistas tienen una actitud especial frente al mundo. Nosotros, los cualquier cosa, psicoanalistas, psicólogos, tenemos otra actitud, porque tenemos otra visión del mundo. Y así, como el médico que está cuidando de que todo esté saludable. Claro. Entonces, yo creo que ha llegado el momento de que el gobierno pare un rato y nos convoque, y digo, convoque a Toda la quienes... sociedad, sí, sí. que nos Y a convoque quienes han venido a los estudiando. medios de comunicación, a quienes hemos venido trabajando esto, para elaborar un plan educativo. No que el Ministerio de Educación o el Ministerio de Salud, como Saque un reglamento. hizo la ministra de Salud anterior, ¿no? A quien entrevistaste, creo que una vez. Sí. Sí, sí, sí. Sí, pero además ella sí tenía algunos, yo diría, esquematizada su visión y no había forma de que Ahí, se hiciera otra cosa. en otra entrevista donde estuvimos los dos, claro, le hice ver eso, ¿no? Que el mundo no es así de cajón, ¿no? No es ni blanco ni negro. No, el mundo es demasiado complejo. Y cuando hablamos de salud, nosotros no podemos clasificar de que esto es dañino para la salud y esto es bueno para la salud. Porque eso no es cierto. No puede servir. No es cualquiera de cierto, los dos. porque Las circunstancias que sean. las circunstancias, porque la comida es buena para la salud, 3 comidas al día, pero depende cuánto comas nomás. Claro. Depende de qué comas, cómo comas. Y en algunos vez de ser casos para nos- la salud, puedes tener una obesidad tremenda. En algunos casos nos deben regular que comamos y en otros hay que ayudarles a que tengan que comer. Tengan que comer. Y eso no es un tema sino de salud Y pública. claro, de y cómo salimos hacer. a distribuir pan en las calles creyendo que el pan es el buen alimento. O sea, denles Claro. una manzana en vez de un pan, pues. Claro, tiene más sentido, es la cultura, ¿no? Lógico. Rodrigo, se nos está terminando el tiempo, pero tú dirías que esta semana ha sido, el Ecuador se ha tenido que transparentar el mismo. Y hemos topado temas como la marihuana, el aborto o la despenalización del mismo y la eliminación o no querer tratar el tema de la corrupción y los bienes producidos. ¿Qué nos está pasando como sociedad? Y déjanos un mensaje para esto. Nos puede estar pasando 2 cosas. La una, que empecemos a abrir realmente los ojos. Ya.
porque cada uno de estos escándalos no nos abren los ojos necesariamente. El escándalo no está llamado a abrir los ojos de la conciencia, sino a escandalizar. Entonces, yo creo que si, hablando del gobierno, hay una seria posición anticorrupción, esa posición anticorrupción no tiene que ser solamente de denuncia. Tiene que trasladarse algo práctico. Claro, tiene que denunciar y no debe cesar de denunciar. ¿Ya? Porque lo que pasó ayer es espantoso, de que no se pasó a judicializar la corrupción. Sí. Quédense nomás con lo que se han robado. Siga nomás. Felicitaciones. Sí, imagínate. Claro, y el cuento este de que es que a cualquiera le acusarán de corrupto y le van a quitar los bienes. Sí. Primero que le comprueben Claro. la ley, ¿no? Eso sí, pues. Pero imagínate lo que pasó. Entonces, es necesario realmente construir nuevas ideologías Ya. respecto a la libertad, respecto a los usos de sustancias, respecto a la palabra misma. Somos un pueblo que poco hablamos. Tenemos que Aprender a darnos hablar. el tiempo de conversar, dialogar y entendernos. Porque hablar es todo eso. Sí, hablar no es solamente hablar, Claro, sino sí, sí. hablar de temas, ¿no? Que Ya. está muy bien que los chicos aprendan que 1 más 1 es 2, exacto, y es necesario, indispensable que aprendan. Pero razonar. Que aprendan a hacer el proceso de la suma y de la raíz cuadrada, yo creo que cada vez va siendo inútil, porque eso mismo me hace mi teléfono. Claro. Claro, ya lo que tienes que aprender a manejar el teléfono también. Claro, pero por ejemplo esto que acabo de decir implica una revisión de las ideologías educativas del país. ¿Qué estamos enseñando? ¿Para qué estoy enseñando esto si ya tengo la laptop, tengo esto, tengo lo otro? Que está superando todo Con creces, toda una forma y unos de tiempos educar claro. y de aprender. Entonces, en vez de estar gastando un montón de tiempo en enseñar la raíz cúbica, no sé, que no sirve para nada, a ver, ¿cómo manejamos tecnología? Yo creo que una reforma educativa Es también tiene que ir indispensable. hacia la tecnología, ¿no? O sea, ya, bien, está Baldor, pero enterremos a Baldor. Lo enterremos con todo el respeto El que honor. se merece, pero superemos eso. Porque algunos decían, pero si era también, te daba un sistema lógico Ya, el aprender eso. pero alguien tiene que Plantear otra forma de la plantear lógica. un proceso educativo lógico con los sistemas contemporáneos, pues. Ya no con el libro Usar, de Baldor, claro. que era el cuco. Para mí nunca fue cuco porque me encantaba. Así. Bueno, no, yo sí debo admitir, me costó los 100 y pico de ejercicios que me costaron 2 fines de semana sin salir ni a comer. Pero hice, eso sí. A mí me hice. encantaba, ¿Así? porque yo sí, tenía la lógica Claro. porque es pura lógica. Sí, pues. Pero no te Por eso enseñan digo. eso. No te enseñaba la lógica, pero después ya viendo el proceso matemático entendías que era la lógica. Sí, era sencillo, ¿Ya? absolutamente Bueno, sencillo. a mí me costó un poco Yo, más. yo disfrutaba de Ya, las tareas así. de Baldor. Ah, y teniendo eso, tú dices, enterremos a Baldor con los honores que se merece, Claro, pero usemos ya las nuevas técnicas. las nuevas tecnologías. ¿El Ecuador de ahora está en un gran debate, está en encrucijada o no? Es bueno que esté cada vez en encrucijadas y en grandes debates, porque si no hay esto, entonces estamos muertos. Hay que denunciar la corrupción, no cesemos de denunciar la corrupción de antes, de hoy. No digamos, es que No ya nos le quedemos en denunciamos, paz. no Ya. nos callemos, no pongamos candados en nuestras, sobre todo en nosotros que tenemos este gran privilegio de tener palabra pública. Públicas. Rodrigo, muchísimas gracias. Has topado todo algún rato, creo que vale la pena
toparlo de los 2 o 3 libros sobre la marihuana y los otros que has dado para las investigaciones, ¿no? Pero creo que es indispensable ahora volver a conocer esto. Sí. Así es que te comprometo para ver esos libros y tener Con un poco de marihuana. un poco de... Aquí no se sabe. Yo les quiero agradecer a ustedes, el doctor Rodrigo Tenorio, su visión desde la parte técnica, ¿no? Desde la parte del comportamiento. Creo que este es un buen debate entonces de lo que podemos decir y hemos conversado con Rodrigo Tenorio. Este programa estará a disposición de ustedes nuevamente a partir de las 3 de la tarde y a ver que el país tiene retos sociales y creo que hay que tomarlos y caminar. Muchísimas gracias, nos encontramos el día lunes. Democracia. Sobre la emergencia de gas y energía que se está viviendo en la costa Caribe. Democracia. Rusia retoma críticas por retenidos